definitivamente hay que alertar al infectólogo o al médico que está en ETS. ¿Por qué? Porque este paciente probablemente pueda hacer complicaciones después. Ahora toquemos un tema muy importante llamado retinitis por citomegalovirus. Entonces, la inflamación de la retina, la retinitis, ¿ya?, la principal causa es el citomegalovirus en pacientes con inmunodeficiencia. Debemos recordar que la toxoplasmosis, que es el parásito del gato, ¿sí?, es el que es más frecuente en inmunocompetentes. Ahora, como nosotros sabemos, esta es la infección ocular más frecuente en pacientes con VIH, casi el 20 a 35% lo tiene. La población adulta tiene un 50% con anticuerpos, ¿ya?, los VIH positivos 100% con anticuerpos, y se da generalmente en pacientes con CD4 menos de 100. Se supone que hasta el 20 o 30% de personas con CD4 menos de 100 van a hacer retinitis en un año. Por eso es muy importante el conteo de CD4, porque definitivamente va a haber complicaciones. Y si agarra la retina, no significa que solamente va a estar en la retina. Puede haber complicaciones a nivel del sistema nervioso central, pulmón, etc. Entonces, lo primero es reducción de la visión. ¿Ya? Otra cosa importante que el paciente va a sentir son los flotantes. ¿Qué son los flotantes? Probablemente todos alguna vez hayamos sentido esto. Son manchitas o pelucitas que aparecen de pronto, van por un lado, por otro lado, etc. Ahora, eso no significa que necesariamente que por esto vamos a tener retinopatía por citomegalovirus, sino que hay una enfermedad llamada desprendimiento de vitrio, que es algo bastante común, que todas las personas lo tienen, o la mayoría de las personas. Entonces, pero un paciente con VIH específicamente, si empieza a ver manchitas de pronto, bruscamente, de todas formas, hay que hacerle un fondo de ojo porque no vaya a ser el inicio de una retinitis por citomegalovirus. Porque lo siguiente es que el paciente va a hacer una gran inflamación, ¿sí?, y nos puede llevar a la ceguera y al compromiso de otros órganos, obviamente. Entonces, ¿cuál es la lesión clásica? Es un infiltrado a nivel retinal, generalmente sectorial. Ahora, nosotros vemos acá la retina normalmente es de este color naranja, como estamos observando. Realmente la retina es transparente, no es que la retina sea de este color, sino que es el fondo, o sea, la irrigación de la coroides, es lo que da esta impresión de que el color sea naranja. Entonces, esta retina de color blanco es porque está edematizada. Y a su vez observamos hemorragias. ¿Ya? Entonces, en un paciente ver un edema retinal sectorial con hemorragias es característico de una retinitis por citomegalovirus. Por lo tanto, incluso le dan un nombre muy especial, ¿no?, como pizza pie, como si fuera un trozo de pizza, y realmente tiene esa imagen. Y es lo que vemos de forma característica para, digamos, hacer el diagnóstico, ¿no? Pero esta es la variante más agresiva, que es la retinitis fulminante. Puede haber una retinitis indolente, que estamos observando acá, pero que, digamos, tiene un patrón más granular, como estamos observando, y, digamos, no baja la visión tan bruscamente como lo haría una retinitis con hemorragia. Acá vemos ya cuando, digamos, se ha cicatrizado en esta zona. Acá también lo estamos observando. Y generalmente deja un patrón, ¿no?, una cicatriz blanca. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando ya se tiene el paciente la sospecha, de todas formas se tiene que hacer el CD4, se tiene que hacer un IgM para citomegalovirus. Y ahora es una cosa importante, ¿no?, el tamizaje. O sea, normalmente, si un paciente con CD4 tiene, o sea, más de 100, debería hacerse un examen anual. Si es entre 50 y 100 células, el examen debe ser cada 6 meses. Si es menos de 50, el examen debe ser cada 3 meses. Bueno, por protocolo en el servicio, los exámenes los hacemos cada 6 meses, pero acá deberíamos hacerlo en pacientes menores de 50 células cada 3 meses. Y lamentablemente los pacientes son poco conscientes de ese problema. Cuando yo hago fondo de ojo, el paciente siempre me pregunta y me dice: ¿y doctor, por qué tengo que hacerme este examen? Es justamente para descartar este problema, esta patología. He tenido pacientes que han venido graves realmente al examen, pero ¿por qué? Porque no se les ha explicado que cuando tienen estos síntomas, estas visiones como de moscas flotando o de manchitas, el paciente no se acerca. El caso más claro fue un paciente que lo revisé, ya estaba con retinitis por citomegalovirus. Yo le pregunté: ¿y por qué no has acudido a consulta? Y él me dice: doctor, me estoy esperando hasta mis 6 meses.
definitivamente es malo. Después tuve otro paciente que lamentablemente pues estuvo en la cárcel y por eso recién acudió a su consulta cuando ya tenía una retinitis avanzada. Felizmente en el servicio se le pudo manejar obviamente con el servicio de infectología y el paciente pudo salir. Pero hay unos pacientes y cuando la retinitis avanza tanto puede llegar un desprendimiento de retina. Y cuando llega el desprendimiento de retina ya el tratamiento es quirúrgico. ¿Ok? Puede llegar una destrucción de todas las capas de la retina. ¿Ya? En la histología obviamente, pero eso ya son de ojos viscerados, hay inclusiones virales intracitoplasmáticas, intranucleares y en células necróticas citomegálicas. También hay infiltrados blanquecinos, lo que hemos visto por edema y necrosis celular. ¿No? Lo que estamos viendo, lo que es un infiltrado inflamatorio en una biopsia. Obviamente no se hace una biopsia para diagnosticarlo. Para diagnosticarlo tenemos solamente el fondo de ojo y un IgE, no tenemos otra cosa más porque no se puede hacer biopsia del ojo. Entonces, como dijimos, hay 3 patrones: hemorrágico, granular y vasculitis en rama congelada. Ya más o menos les había explicado el primer patrón y el segundo. Entonces, esta es, digamos, la forma más común. Es una forma hemorrágica y bastante sangrado, como observamos, y una zona, digamos, de retina necrótica edematizada. Acá también lo estamos viendo en el patrón granular, aunque a veces puede haber algunas hemorragias, pero, digamos, esta es una forma, digamos, menos común de observar. Durante mi experiencia de estos 3 años acá, he visto solamente 2 patrones de este tipo. Y esta es en rama congelada, que esta es la foto de un libro, que es una vasculitis, pero que no es característico necesariamente de una retinitis por citomegalovirus. También puede aparecer en otras enfermedades como las vasculitis o, por ejemplo, la sarcoidosis. Y finalmente esta es la última forma, ya cuando la retina está totalmente necrótica y luego de eso termina en un desprendimiento de retina. Entonces, es importante el diagnóstico temprano, porque con un diagnóstico temprano puede ser tratada perfectamente. Bueno, esto ya es, digamos, más a nivel de la especialidad, ¿no? Entonces, lo que observamos es cómo clasificar, digamos, en qué región aproximadamente se encontraría, digamos, la retinitis, ¿no? Cuando es periférica, o sea, digamos, en la zona 3, es más difícil detectarla realmente. El tratamiento, bueno, se hace en coordinación con el internista, el infectólogo, el hematólogo, oncólogo. Obviamente se tiene que hacer antes también porque hay riesgo de que haya una uveitis inmune. El tratamiento es básicamente con ganciclovir, ¿no? Ahora, una vez que está tratada, por lo general deja una cicatriz o un patrón grisáceo, como estamos observando acá. Y es difícil que otra vez vuelva a recidivar, ¿no? Pero de todas maneras siempre el paciente debe estar en constante control. Como vimos, el tratamiento es ganciclovir endovenoso, por lo general, es lo que hacemos en el servicio. Y también se puede dar ganciclovir intravítrea. Esto se utiliza cuando, digamos, los pacientes tienen efectos adversos por el ganciclovir. Durante, digamos, todo este tiempo que hemos estado, solo he tenido la oportunidad de colocar una vez ganciclovir intravítrea. Pero este era un paciente que tenía más complicaciones aún. No solamente tenía infección, digamos, por citomegalovirus, también tenía Cryptosporidium, había hecho también, no recuerdo qué otra infección más hizo. El paciente falleció, ¿no? Porque aparte del problema de que hizo una retinitis por citomegalovirus, llegó a infiltrar digamos, el nervio óptico, y del nervio óptico incluso pasó a la vía visual y llegó al ventrículo, una periventriculitis. El paciente falleció después. La dosis que se utiliza, digamos, intravítrea es de 2000 microgramos en 0.1 mililitros, ¿no? Obviamente de la ampolla de 500 es lo que se vienen haciendo varias diluciones para poder colocarlo, ¿no? Se tiene que hacer por lo menos por 3 semanas y luego una vez por semana. Ahora, ¿cuál es el problema, digamos, de colocar inyecciones intravítreas? Porque son inyecciones que se tienen que hacer al ojo. El problema es de que puede haber un desprendimiento de retina iatrogénico, sea por el mismo procedimiento. Pero actualmente con la técnica es difícil realmente presentar. Yo hasta ahora de las inyecciones intravítreas he colocado, no he tenido ninguna complicación. Sin embargo, para prever este tipo de cosas, tenemos también el ganciclovir, digamos, el implante de ganciclovir. Se puede introducir por pars plana, ya a través de una vitrectomía, y se puede quedar hasta 8 meses. Ventajas: menor toxicidad sistémica, no hay catéteres, útil ser progresión pese a tratamiento sistémico.
La desventaja es que es un procedimiento invasivo y podría haber también un desprendimiento de retina, al igual que con las inyecciones.